en punto de la noche. Espectaculares panorámicas de mi tierra, el departamento del Chocó, porque seguimos con toda por Chocó, con toda por Quibdó, específicamente en el marco de las fiestas de San Francisco de Asís o San Pacho. Ya ha finalizado el recorrido, ya empiezan a llegar las comparsas al barrio César Conto, donde le corresponde este día. Nosotros estamos originando esta información desde el malecón chocoano. Al fondo tenemos la muestra de concurso musical que durante esta transmisión les estaremos contando. Mientras tanto, estas son las historias, noticias e investigaciones que tenemos para ustedes en esta hora, la de todos. En esta emisión hablamos del menor de 16 años que murió en un humedal en Bogotá. Toda una tragedia de la que los informaremos en minutos. Sigue la polémica de las reacciones luego de que Estados Unidos revocara la visa del presidente Gustavo Petro. Pasa el tiempo y siguen apareciendo voces a favor y en contra. Y fue un sábado de movidas políticas. Al menos 2 nuevos candidatos llegan a la larga lista de aspirantes a la presidencia. El famoso Mr. Taxes y Efraín Cepeda se lanzaron al agua. Y hablamos de una tragedia en la India. Al menos 38 muertos dejó una estampida durante un evento de campaña. Entre las víctimas hay 9 niños. Si decimos que el año pasado 15.000 niños fueron víctimas de violencia sexual en Colombia, es porque algo grave nos pasa como sociedad. Esta noche hablamos del tema. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche, fin de semana. Siete de la noche, 2 minutos. Gracias por conectarse con nosotros en Noticias RCN. Comenzamos en Bogotá. Las autoridades confirman a esta hora el fallecimiento de un menor de 16 años. Su cuerpo fue encontrado en un humedal. Conectamos a esta hora con Angélica Arango. Angélica, ¿qué sabemos? ¿Qué pudo pasar con este menor? Marcela, la información que tenemos preliminarmente es que los hechos habrían ocurrido sobre las 3 de la tarde aquí en el humedal La Vaca de la localidad de Kennedy. Lo que nos dicen los vecinos y cercanos a esta situación es que habían 3 jóvenes, 2 hombres y una mujer nadando justamente en el humedal y desafortunadamente uno de ellos se ahogó, el menor de 16 años. Escuchemos a la policía. Sobre las 4 de la tarde, en el barrio Villa Emilia de la localidad de Kennedy, la comunidad informa a la zona de atención del lugar que jóvenes se encontraban sumergidos en el humedal La Vaca. Uno de ellos desaparece, de inmediato bomberos activan los mecanismos de búsqueda y es hallado sumergido en el humedal el cuerpo sin vida de un menor de 16 años de edad. Y es que déjeme contarle que hay varias preocupaciones en medio de esta difícil tragedia y es que precisamente no sería la primera vez que ocurre. Además, yo les quiero mostrar que la entrada al humedal está totalmente abierta. Cualquier persona puede venir y acercarse y entrar justamente a este sitio. Los vecinos nos aseguraron que han visto a los jóvenes que después del colegio vienen a nadar justamente hasta este humedal y que no hay ningún tipo de seguridad ni para ellos ni para la comunidad. Escuchemos. Hace como 2 meses o 3 meses se ahogó otro muchacho. Y para mí es un peligro porque por acá mantienen muchos niños. Dios no lo quiera, la mamá se descuida, los niños se ahogan. ¿Y qué? ¿Quién nos responde? ¿Cuál es la seguridad que acá? No hay nada, vea. Un alambre, cualquiera lo pasa. Y eran 2 muchachos ya grandes. Se imagina un niño por ahí de 4 o 5 años acá. ¿Quién lo va a encontrar? Cada nada vienen y se meten a bañar los niños que vienen de los colegios a bañarse ahí. O sea, es peligroso para mí, ¿no? Porque yo tengo niños pequeños. 7 de la noche, 4 minutos. Hablemos de otras informaciones porque sigue el revuelo después de que Estados Unidos le revocara la visa al presidente Gustavo Petro. Aquí lo importante es dejar claro que la medida no la toman porque Petro haya participado en una protesta, sino por haberle pedido a los soldados norteamericanos que desobedecieran al presidente Donald Trump. El presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias. De esta manera, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la revocación de la visa del presidente Gustavo Petro.
Y el motivo, estas declaraciones, a las que calificó como incendiarias, dadas durante una protesta pro-palestina en rechazo a la guerra en la Franja de Gaza que se llevó a cabo este viernes en Nueva York. Desde Nueva York le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Varios políticos estadounidenses rechazaron de manera contundente este discurso y acusaron a Petro de incitar a la violencia. Gustavo Petro, como invitado de nuestro país, ¿está realmente llamando a un golpe de Estado contra el presidente? Su patético accionar ha llamado a la violencia contra Estados Unidos. Petro vuelve a demostrar su irresponsabilidad y su total irrespeto hacia los colombianos decentes. También apoyaron que le revocaran la visa. A Petro se le salió su instinto de guerrillero en el lugar equivocado, cruzó una línea peligrosa y ahora enfrenta las consecuencias. La revocación de su visa es más que merecida. Petro se convierte en el segundo presidente en la historia reciente de Colombia al que el gobierno de Estados Unidos le revoca la visa. El primero fue Ernesto Samper en 1996, tras el escándalo del llamado Proceso 8000. En Colombia, por supuesto, también ha sido un tema de conversación durante todo el día. Algunos han dicho que la medida es justa, otros han defendido la postura del presidente. Yo sí estoy de acuerdo con que le hayan quitado la visa a Petro en los Estados Unidos. Es que se fue allá sin importarle nada, de manera irresponsable, a provocar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por fin lo logró, presidente Petro. Ya no tiene visa en los Estados Unidos. Ahora renuncia a la presidencia y dedíquese a liderar la tercera guerra mundial contra Trump y sus amigos. Colombia agradece el noble gesto del gobierno norteamericano de dirigir todas las sanciones única y exclusivamente contra quien se ha declarado enemigo de Colombia y de Estados Unidos. Para Colombia es una vergüenza tener otra vez el país desertificado y al presidente sin visa. Pero lo que le está sucediendo al presidente Petro era previsible. Él se lo ha buscado. Petro es un activista de micrófono cobarde y mediocre. Mientras viaja por el mundo tratando de solucionar los problemas de la humanidad en Colombia, se arrodilla ante los peores criminales, los nombra gestores de paz y se acobarda ante la delincuencia. Petro es una vergüenza nacional e internacional. Hoy el gobierno de los Estados Unidos revoca su visa por hacer lo que impunemente hace en Colombia, sembrar el caos, el odio y la ruptura de la institucionalidad. Y ahora continuamos con información del Pacífico, específicamente en el Valle del Cauca, que recordemos que en los últimos días y meses ha sido blanco de mucha violencia. Pues ya hay información sobre esto, hay medidas, las autoridades anunciaron el refuerzo de la seguridad con la llegada de más hombres y armas. Además recordemos que por alias Marlon están ofreciendo hasta 4.000 millones de pesos por recompensa. Después de un consejo extraordinario de seguridad en el batallón Agustín Codazzi de Palmira, autoridades anunciaron estrategias para mitigar la ola de violencia en Buenaventura. Acabar con la minería ilegal y el narcotráfico es uno de los principales objetivos. Un plan de choque en Buenaventura, precisamente por lo que está aconteciendo desde la última semana de homicidios, y ya él complementó con fuerzas especiales. Nosotros ya llevamos 500 policías, pero lógicamente pues con el complemento que nos dio el ministro es muy importante. Va a llevar un radar y va a fortalecer la inteligencia, va a fortalecer pues el Gaula en el distrito de Buenaventura. Municipios como Palmira, Florida y Pradera, afectados por las disidencias, tendrán fuerzas especiales. Un plan choque en Pradera, Florida y también aquí en Palmira, que esperamos se ejecute con total efectividad y lo más rápido posible. Se había dicho que a final de noviembre, principio de diciembre, se va a aumentar el pie de fuerza, no solamente del Valle con 200 policías, sino 300 que van a venir también a la ciudad de Cali. Autoridades reiteraron la recompensa de hasta 4.000 millones de pesos por alias Marlon, principal dinamizador de los ataques terroristas del suroccidente. Precisamente en Cali fue asesinado Luis Eduardo Sánchez, un docente y líder social de la zona rural del municipio del Cerrito Valle del Cauca. El hombre de 55 años se movilizaba en un taxi. Parece que fue un hurto y pues le falleció, de verdad sintiéndolo mucho, mucha solidaridad con su familia, que de verdad es terrible lo que está pasando ahora, que para robar pues tienen que asesinar a una persona, además un hombre excelente, un profesor que le servía a los niños, que le servía a la comunidad.
De alias Rayo poco hablamos, pero seguramente de sus acciones criminales sí lo hacemos y muy seguido. Pues este hombre es el que se ha encargado de conseguir, distribuir y hasta entrenar los drones para las disidencias de las FARC. En el siguiente informe, Giovanni Suárez nos trae su perfil criminal. Muchos de los ataques que han perpetrado las disidencias de las FARC en departamentos como Caquetá, Valle del Cauca, Nariño, Chocó y algunas regiones más tienen como cerebro a uno de los hombres más buscados y de mayor confianza de alias Iván Mordisco. Durante varios meses, Inteligencia Militar le siguió la pista a este hombre, Jaime Aguilar Ramírez, conocido con el alias de Dionisio Rayo, un experimentado explosivista de las disidencias y actualmente el principal estratega detrás de la utilización de drones cargados con explosivos para atacar a la fuerza pública. Un informe reservado conocido por este noticiero señala que alias Rayo instaló una de las principales escuelas para entrenamiento y modificación de drones hechos para el lanzamiento de explosivos en selvas de la región del Naya, en el departamento de Valle del Cauca. Conformaron incluso escuelas móviles para el entrenamiento de drones cargados con explosivos en regiones como el Catatumbo, Putumayo y Caquetá. Según información de inteligencia, alias Rayo invierte entre 1.000 y 2.000 millones de pesos mensuales para la compra de drones. De este hombre las autoridades mucho y poco conocen a la vez. Se sabe su actuar criminal, pero no su ubicación exacta. De lo que sí tienen certeza es de las alianzas que tendría con criminales de países como Rusia, China, Venezuela y Ecuador para el entrenamiento de guerrilleros que se vuelvan expertos en drones, en esto que la misma fuerza pública llama como la nueva guerra. 7 de la noche, 11 minutos. Hablar de 15.000 niños víctimas de violencia sexual es toda una vergüenza. Y no estoy hablando de otro país, estamos refiriéndonos a esta cifra alcanzada durante los 12 meses del año pasado en nuestro país. En Colombia, ser niño sigue siendo un riesgo. Según datos revelados por World Vision, en 2024, 15.000 menores fueron víctimas de abuso sexual y 375 fueron asesinados. De estos, 18 casos fue en medio del conflicto armado. Si uno entra a revisar, para que llegue esos temas de violencia, abuso sexual, es porque ha habido otro tipo de violencias previos y muchas veces no hay esos reportajes también. Y esto es algo que también es una alerta, porque muchas veces estas violencias las recibe la institucionalidad, las recibe el colegio, las recibe salud. La vulneración a los derechos de la niñez sigue siendo la constante en Colombia y el conflicto armado sigue arrebatándoles la infancia. Según la Defensoría del Pueblo, este año van 88 menores reclutados. Son 4 los territorios del país que siguen siendo los más violentos con la niñez. Está el Cauca, que fue en el 2024 el territorio donde mayor afectación hubo. Seguía norte de Santander y luego Antioquia. Por ejemplo, en sur de Bolívar, hacia la Sierra Nevada también de Santa Marta, sumando a los territorios que Fedra mencionaba, están viviendo situaciones de confinamiento. Estos datos fueron revelados en medio del marco del Día Internacional para la Paz, cifras que según organizaciones defensoras de los derechos de los niños revelan una necesidad urgente para la acción. Demuestran que Colombia necesita sumar esfuerzos para proteger a la infancia. Y se lanzaron al ruedo 2 nuevos precandidatos. Sí, señores, la larga lista de aspirantes a la presidencia de la República aumentó. Comencemos en Bogotá, pues Luis Carlos Reyes, el exdirector de la DIAN y exministro del presidente Gustavo Petro, confirmó hoy en el sur de la ciudad que va a buscar llegar a la Casa de Nariño. Reyes ahora está un poco distanciado de varios petristas pura sangre. Habló de su decisión y sus aspiraciones. Hoy vinimos acá para ponernos al servicio de ustedes. Queremos ponernos al servicio también de esas decenas de millones de compatriotas que cada uno de sus días, que día a día orientan su existencia, su diario vivir hacia el servicio de los demás. Y no es el único. Por el lado del Partido Conservador, Efraín Cepeda también hizo un importante anuncio. El expresidente del Senado confirmó en Barranquilla que piensa iniciar la carrera presidencial y que para el 2026 no aspirará a una nueva curul, sino a la Casa de Nariño. El día que me posesione, rompo inmediatamente la paz total. Inmediatamente ordeno a las fuerzas militares y de policía liberar las 500 poblaciones que hoy están en manos de los grupos armados. Voy a fumigar los
cultivos ilícitos, incluso con drones, devolverle los subsidios al crédito de ICETEX. 7 de la noche, 15 minutos. Y el que está nuevamente en medio de una polémica es el concejal Fuchi, Julián Forero, pues fue multado por mal parqueo. Lo que llama la atención es cómo se desarrolló la situación. Miren ustedes y juzguen. Respeta el protocolo y el procedimiento que está haciendo. Este video fue grabado ayer en horas de la noche en la localidad de Kennedy. Lo que parecía un operativo de los agentes de tránsito se convirtió en una discusión entre varios motociclistas. Entre ellos se encontraba Julián Forero, conocido como Fuchi, concejal de Bogotá. No es obligación mía, es obligación. Los agentes le impusieron un nuevo parte al concejal por el código de infracción C02, estacionar un vehículo en sitios prohibidos. Noticias RCN consultó con el concejal y estos son algunos de los puntos que nos manifestó. Las motos no están en el andén, como se ve en el video. Los agentes llegan directamente a la sede del club del concejal con un operativo a buscar y atacar la moto del concejal, como se ve en el video. Es una vía principal que no tiene señalización de prohibido parquear, como está en la ley, artículos 76 y 112 del Código Nacional de Tránsito. Por ende, no es prohibido estacionar en dicho lugar. Las grúas tenían las placas ocultas. Eso no fue un operativo, fue un ataque organizado y una persecución directa al concejal. Cabe recordar que la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el concejal Julián Forero tras múltiples denuncias sobre su papel en la convocatoria de manifestaciones que derivaron en alteraciones del orden público en la capital del país. El exministro y periodista Alberto Casas Santamaría publicó con la editorial Intermedio su nuevo libro Profecías de un optimista. El prólogo fue escrito por Roberto Pombo, quien además tuvo una entretenida charla. Miren ustedes cómo les fue. Usted, que ha sido nuestro faro, luz y guía en materia de pesimismo, ahora salió optimista. Correcto. Sí. ¿Qué pasó? El futuro permite ser optimista mientras que el presente está, como usted lo dijo, muy apretado, ¿no? No solamente en Colombia, sino en el mundo entero. De manera que me pareció que era mejor trabajar el futuro e insistir en aquellas actividades en las que el país debería comprometerse. Las dificultades que estamos viviendo en materia de democracia son muy difíciles de digerir. Sin embargo, el anhelo más grande que tenemos los colombianos es que la democracia nos saque del problema en que estamos. La democracia, por difícil que sea, por crisis que la afecte, es el único camino para que a base de cultura podamos unirlos los colombianos para salir adelante. Lo que se ha llamado la corrección política, el tema del lenguaje que está empezando a no tener mucho contenido o a perder buena parte de su contenido en aras de la corrección, que es no molestar a nadie de ninguna manera, porque eso es una especie de violación de los derechos individuales. Usted hace una elaboración sobre qué va a pasar con eso, ¿cómo lo ve? Lo que a la gente le aburrió fue la corrección política. Ese esfuerzo por decir las cosas como no son hizo que la gente sintiera que el mecanismo de la corrección política era una manera inaceptable de encontrar las fórmulas para salir de las crisis. Y sobre todo la juventud. La juventud ha dejado la corrección política y ha inventado una cosa que se llama la ley de la censura. Y es que personas que no piensan de la misma manera que uno deben salir afuera, deben quedar en el ostracismo y no hay que tenerlos en cuenta. Lo que más celebro es el amor por la familia y que esa familia me haya llenado de gloria en mi vida, de la que me siento muy feliz el haber recorrido los tiempos que han pasado
para tener 5 nietas y 2 hijas maravillosas. En esto que estamos hablando del discurso enredado, de la corrección política, la inteligencia artificial juega un papel positivo o negativo en la forma de alimentar esto. No, por supuesto positivo. La inteligencia artificial es tal vez uno de los inventos más importantes que ha logrado la humanidad. Puede ser más importante que la llegada del hombre a la luna. Es decir, que eso ya llegó. Ahora, como todos los inventos que existen, que han existido en el mundo, arrancando por la dinamita, que era una forma interesante de resolver un problema de transporte de actividades peligrosas, se convirtió en un arma de guerra. Y de ahí pues que tengamos los premios Nobel en el mundo. De manera que yo creo que la inteligencia artificial es muy necesaria, muy positiva, es un adelanto demasiado grande, nos queda un poco grande a los mortales, pero como todo invento puede tener un aspecto negativo y peligroso. Muy bien, llueve a esta hora en la capital chocoana, pero eso no nos ha impedido desplazarnos para seguir descubriendo todo el talento y lo que se está exponiendo aquí en materia artesanal, cultural, gastronómica. Allá tenemos de fondo la música, pero nos vinimos a un punto de venta de productos típicos como la harina de popocho, harina de achín. Estefanía, yo la he visto a usted muy activa. ¿Qué es lo que más ha vendido hoy? Claro que sí, muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Estamos por acá invitándolos a ustedes para que pasen. Tenemos lo que es la harina de popocho, el vinete y el biche de caña también, para que todos ustedes bien pasen por acá. Bienvenidos para todos, acá tenemos varios productos. Muy buenas noches. Bueno, ahí está la invitación. Si usted está por acá por Quibdó, alcanza a pegarse la pasadita y llevarse, por ejemplo, harina de popocho, que esta me la voy a llevar. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa, pero ustedes quédense con nosotros. Al regreso tenemos mucho más. 7 de la noche, 30 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Comenzamos la ronda internacional en la India, donde 38 personas murieron tras una estampida durante un mitin político en Tamil Nadu. Entre las víctimas hay 9 niños y 16 mujeres. Las autoridades indicaron además que al menos 58 personas se encuentran hospitalizadas. Oigamos algunos testimonios. Los 2 hijos de mi hermano estaban allí, 2 varones. El mayor falleció, el menor está desaparecido. Mi pariente, mi cuñada, está en la UCI. En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por la ofensiva naval en el Caribe, el Departamento de Estado publicó un mensaje en el que enfatiza, abro comillas, que eliminará a las organizaciones terroristas, cierro comillas. Esta advertencia fue acompañada por un cartel de recompensa por la captura de Nicolás Maduro y por un video en el que hace un recuento de todos los procedimientos realizados. El gobierno del presidente Donald Trump hizo un nuevo ultimátum a las organizaciones terroristas. La administración Trump degradará, desmantelará y eliminará las organizaciones terroristas extranjeras. Liberaremos al hemisferio occidental del control de los narcoterroristas. Y este mensaje que difundió el Departamento de Estado fue acompañado con un contundente video en el que se hace un resumen de los procedimientos en el Caribe. También aparece el cartel de recompensa por la captura de Nicolás Maduro de $50 millones, a quien Washington acusa de ser cabecilla del cartel de los soles. La tensión se mantiene al máximo y en medio de ello, informaciones de medios estadounidenses como NBC News hablan de una posible intervención dentro de Venezuela contra los carteles y del posible uso de drones para atacarlos. Hace unas semanas al presidente Trump se le preguntó sobre esta posibilidad y esta fue su respuesta. Presidente, ¿está considerando atacar a los carteles dentro de Venezuela? Bueno, ya lo descubrirá. Lo cierto es que también el mandatario estadounidense ha negado que haya discutido con su equipo de gobierno un cambio de régimen en Venezuela. 7 de la noche, 32 minutos. Y hablando del presidente Donald Trump, en la red social Truth Social anunció que enviará soldados a Portland, Oregón, ciudad que describió como, abro comillas, devastada por la guerra, cierro comillas. De acuerdo con el republicano, la medida es para proteger las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que, según él, están, abro comillas, sitiadas, cierro comillas, por Antifa y otros terroristas nacionales.
En el quinto día de debates en la Asamblea General de la ONU, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia advirtió que cualquier agresión contra su país provocará una, abro comillas, respuesta decisiva, cierro comillas. Sus palabras llegan después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmara esta semana que las naciones de la OTAN deberían derribar aviones rusos que violen su espacio aéreo. $7:33, llegamos a la información económica bien contada y bien explicada en Noticias RCN del fin de semana. Bienvenidos, esto es Plata es de Plata. Bueno, señores, es cierto, todavía faltan varias semanas para que oficialmente comience la mesa de negociación del salario mínimo del 2026. Sin embargo, el gobierno de Gustavo Petro ha dicho que se quiere despedir con un incremento por encima del 11%. Y aunque esto, hay que decirlo, suena muy bien, algunos tanques de pensamiento dicen que hay que ser cautos. Faltan todavía varios meses para que comience la discusión sobre el salario mínimo del 2026. Sin embargo, ya comienzan a aparecer cartas sobre la mesa. El gobierno ha dicho que debe ser un incremento elevado, incluso por encima del 11%. Muy grave que se esté abriendo una discusión de un aumento desbordado del salario mínimo. Si bien el gobierno ha dicho que los aumentos grandes que ha generado en los últimos 2 años del salario mínimo no han tenido consecuencias, las cifras son claras. Este año, más o menos 2/3 partes del empleo generado es empleo informal. El otro punto que piden tener presente es el de la inflación. El gobierno ha dicho que esto no ha tenido impactos en inflación. Claro que los ha tenido y el propio Banco de la República lo ha mencionado. Una de las razones por las cuales Colombia, a diferencia del resto de las economías, no ha logrado bajar más rápidamente su tasa de inflación, y de hecho hemos tenido un estancamiento en la reducción de la inflación en los últimos 3 meses, tiene que ver como cómo los aumentos del salario mínimo impactan los costos de producción que se trasladan naturalmente a aumentos en precios. Piden al gobierno precaución para evitar sobrecostos que lleven a más informalidad. Tenemos que entender algo que es polémico decir, pero que es la realidad. Y es que en Colombia el salario mínimo le hace ilegal a los pobres más jóvenes trabajar, que ese es el grueso del desempleo en Colombia. Entonces, cada vez que subimos el salario mínimo, esas personas que son poco productivas porque no tienen acceso a educación, etcétera, pues cada vez se alejan más la probabilidad de acceder a un empleo. Hoy el salario mínimo en Colombia es de 1.423.000 pesos más subsidio de transporte. Sin embargo, para el empleador ese salario sube aproximadamente a los 2.300.000 pesos luego del pago de las prestaciones. Pues bien, se acerca ese polémico debate de cada año. 7:36, más información económica. Bueno, la relación del presidente Gustavo Petro con el gobierno de los Estados Unidos ha sido tensa desde el inicio de la administración Trump, y lo que pasó en las últimas horas lo reafirma. Sin embargo, aquí hay algo que va más allá de peleas políticas y que todos debemos tener presente: la economía, cuidar la economía. Esta relación, que como mencionaba tiene más de 200 años, no es una relación solamente entre dos gobiernos, es una relación que se traslada a los colombianos. ¿Cómo llega a los colombianos un impacto positivo de esta relación? A través de las exportaciones que se están haciendo a Estados Unidos, a través de la inversión que llega de Estados Unidos. Bueno, oigan esto, mientras hace una década en el país las mujeres tenían en promedio 2 hijos, hoy ese promedio bajó a 1,1 en el primer semestre del año. En Colombia, ojo a este dato, nacieron 243.870 bebés, lo cual no solo tiene un impacto en la economía, porque efectivamente hay una baja, sino que además es consecuencia de la misma, de la economía. Le preguntamos a la gente qué tanto pesa el factor económico a la hora de decidir o no ser papá. Tal vez el futuro de Colombia en este momento no es suficientemente agradable para la calidad de vida que nosotros los jóvenes creeríamos y esperaríamos que tuvieran nuestras futuras generaciones. Es traer a alguien al mundo realmente para traerlo con condiciones de educación, una familia funcional si es posible, económicas, académicas, de salud. La verdad no me gustaría tener hijos, lo tengo desde mi adolescencia pues como ya muy claro, y no, ¿por qué? Porque el mundo está patas arriba, la verdad es un momento difícil para criar a las personas, tanto en la parte del ser como en la parte económica. Sin duda, la parte económica tiene un peso muy grande a la hora de tomar esa decisión. 7:38, hasta aquí la información económica. Gracias por conectarse con Plata es Plata. Mi querida Marce, usted tiene invitación para mañana antes de la pausa. Por supuesto, así que tomen nota, porque mañana 28 de septiembre en el Parque Floralia, en el suroccidente de Bogotá, desde las 10 de la mañana, se realizará una jornada que se llama Las Huellitas de Uno, un evento gratuito con el que se busca promover el cuidado y la protección de los animales de compañía a través de actividades de bienestar y salud.
salud. Habrá también vacunación y desparasitación gratuita para sus mascotas. Además, también una jornada de adopción. Estas actividades cuentan con la participación del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá. Ojo, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Con esta información vamos a un corte comercial, pero en minutos volvemos con deportes. Muy bien, y bueno, lamentablemente vamos llegando al final de esta emisión, pero con el componente más importante de esta tierra, su gente, que siempre le imprimen muchísimo amor y lo reciben a todos ustedes con los brazos abiertos. Vamos llegando al final de esta emisión, pero ojo, mañana nos encontramos desde este mismo lugar de Quibdó, esta vez con el barrio Roma. Nosotros nos vamos despidiendo, vamos a seguir disfrutando del concurso musical para poder ver todo lo que se está desarrollando en términos de talento, sobre todo la chirimía. Nos despedimos, queden conectados con nuestra programación y como dice... ¡Que viva San Pancho!